Hola, en el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer la instalación del nuevo PHP 7 corriendo sobre un servidor Apache en Windows 64 bits. Como todos saben, PHP 7 es la última versión que liberaron los señores de PHP el día 3 de diciembre de 2015. Trae muchas mejoras en cuanto a rendimiento, en cuanto a código, en cuanto a mejores prácticas en los lenguajes de programación hoy en día. Y por eso es recomendable migrar nuestra versión de PHP 5, la más reciente fue la versión 5.6, a una versión de PHP 7, la versión final. Acá tenemos una guía de cómo realizar la instalación preparada por mí. Le voy a decir las herramientas que son necesarias descargar, como el Apache, como el PHP, como la librería de Microsoft .2015 de C++ y otros tips o configuraciones que son necesarias para realizar en los archivos. La instalación no es muy compleja, hay que seguir al pie de la letra los pasos que están en el siguiente documento que les he creado. Luego se los puedo compartir por algún servidor de archivos o me lo pueden solicitar a mi correo. No lo puse por acá, lo voy a adicionar. Me pueden escribir al correo jason.p@gmail.com. Cualquier duda en la instalación se las puedo resolver. ¿Cuál va a ser nuestro primer paso? Bueno, procederemos a descargar la versión de Apache Launch. Como todos saben, hoy en día tenemos dos distribuciones que son Apache Launch y Apache House. La House, la serie de webmaster que se han unido han desarrollado una versión a partir del servidor Apache con una serie de personalizaciones, pero en nuestro caso trabajaremos con Apache Launch. Aquí tenemos las dos rutas oficiales de la versión Launch y la versión House, donde la puedan descargar. En nuestro caso procederemos con la versión Launch. Copiamos la dirección, nos vamos al navegador, la ingresamos. Aquí nos muestra la información de la última versión del Apache, que es la versión 2.4 BC14. Este BC14 significa que está compilado con la versión de Visual Studio C++ 2015, es decir, con la última versión del entorno de programación de Microsoft, que es la versión 2015 para este caso. Y aquí nos muestra las últimas versiones tanto para Windows 64 bits como para Windows 32 bits. En nuestro caso procederemos a descargar la versión de 64 bits. Aquí inicia, pesa 13 megas, aquí está la descarga. Bueno, igual no demora en descargar. Después, como segundo paso, tenemos descargar la librería de Visual Studio, que es Microsoft Visual C++ 2015. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros sistemas no contienen esta librería porque de pronto no ha sido necesaria en los software que utilizamos en el día a día. Si no descargamos esa librería, no nos va a funcionar ni el Apache ni el PHP 7. Entonces ese es nuestro segundo paso, descargar la librería. Es sencillo, copiamos la dirección, así como hicimos con el Apache. Ya se terminó la descarga, la pegamos en nuestro navegador. Bajamos un poco, seleccionamos nuestro lenguaje del sistema operativo. En mi caso es español. Aquí me muestra el detalle y le damos descargar. Nos muestra dos distribuciones, que es para 64 y para 32 bits.
también procederemos a descargar nuestra versión, que es 64 bits. También pesa 13.9 megabytes. Aquí está la descarga. Esperemos que continúe. Aquí de pronto no le coloqué e instalamos. Aquí se lo voy a adicionar. Descargamos e instalaremos las librerías. Esa va a ser nuestra primera instalación. Ya la tengo instalada aquí en mi equipo. No sé si de pronto así algún conflicto. Aquí me dice que ya la versión está instalada, esta misma versión, que si deseo reparar, desinstalar. En nuestro caso, como ya está instalada, simplemente le voy a dar cerrar. Por mi parte le doy un obviar. Ustedes sí instalan esta versión. Ok, procederemos a nuestro tercer paso, que es descomprimir los binarios de Apache Launch, en nuestro caso en el directorio c2.apache24. Entonces ubicamos nuestra versión de Apache que hemos descargado, la descomprimimos con el programa que tengan por defecto para descomprimir. En mi caso utilizo 7zip. Aquí tenemos los binarios. Tenemos un readme aquí si quieren de pronto leer con qué se compiló, los mínimos sistemas requeridos y otra serie de información ahí que no es relevante para nuestro caso. Aquí tenemos la carpeta que nos interesa, Apache 24. En mi caso la voy a cortar, ustedes la pueden copiar si quieren tener una copia adicional. Y nos vamos, bueno, aquí como lo había instalado en una versión anterior, voy a eliminar las dos carpetas. No me deja eliminar porque tengo los archivos de configuración abiertos. Listo. Entonces, ahora sí, voy a una unidad C que va a ser la instalación en este caso. Corto la carpeta de Apache y la pegamos acá. Aquí está la carpeta Apache. Fíjense de que en la instalación o cuando descompriman la carpeta no queden varias carpetas de Apache, o sea, internamente. O sea, saben que la dirección es c:2.apache y dentro de Apache tienen que venir todas las carpetas, como el bin donde están los ejecutables, tenemos donde están los CGI, tenemos los archivos de configuración, tenemos los logs de errores, tenemos htdocs donde van a ir ubicados nuestras páginas HTML, HTML, PHP, etcétera, donde van nuestros proyectos o páginas web, los iconos, algunas librerías, logs de errores, de accesos, etcétera, manuales y los módulos que tiene habilitado nuestra versión del Apache. Listo. Así complementamos nuestro tercer paso de la instalación. ¿Sí? Ya descomprimimos, procedemos al paso número 4, donde nos indica cómo vamos a iniciar nuestro servidor web. Tenemos dos formas. Lo podemos hacer que nuestro servidor sea automático, un inicio automático, o que sea un inicio manual. Les explico que es más rápido el inicio manual. No es necesario instalar el servicio, simplemente nos vamos a nuestra carpeta C Apache bin y acá tenemos el Apache Monitor. Este Apache Monitor, aquí lo tenemos, lo ejecuto, aquí me indica que está detenido, doble clic lo podemos activar o desactivar y dentro de un rato él se activa este botón para iniciar o para detener. Tenemos esto, pero en nuestro caso lo vamos a instalar como un servicio, que es mejor. El servicio puede colocar manual, se puede ser automático como lo desee. En mi caso prefiero que sea manual para que no consuma los recursos del sistema mientras que no estoy desarrollando. Para la instalación manual del servicio, ¿qué hacemos? Vamos a ejecutar Windows R, ejecutamos la consola cmd. En mi caso me encuentro como administrador, o sea, si ustedes no se encuentran como administrador, ejecuten la consola con privilegios de administrador para que puedan agregar el servicio de Windows.
En el documento aquí indico qué es necesario hacer. Primero que todo, nos vamos a la carpeta apache c apache 24 bin. Gracias, gracias. Ya me lo tomé. Listo. En nuestro caso, aquí tenemos la consola. Nos vamos a ir a un CD y ubicamos nuestro directorio Apache 24 y la carpeta bin, así como nos los indica aquí en el documento. Hasta aquí, listo. Nos ubicamos en bin, ya aquí estamos en la ruta donde están los binarios o los ejecutables de Apache, y vamos a ejecutar el comando del ejecutable httpd.exe. Ejecutamos estos parámetros: "-k", install, "-n", y acá le vamos a colocar el nombre de nuestro servicio para que aparezca en el servicio de Windows. En mi caso le voy a colocar Apache 2.4 PHP 7 aquí y le damos enter. Aquí nos dice que se reportaron unos errores. Primero que todo, bueno, se creó el servicio correctamente, pero probando el archivo httpd.conf nos está mostrando un error. Dice: solo se permite un uso de cada dirección de socket. ¿Cuál es el error? De que el Apache por defecto se instala en el puerto 80 del servidor o de la máquina donde están instalando. Y como en este equipo tengo otras versiones de Apache, hay conflictos. Listo. Ese es el error que nos está dando. Entonces, para solventar ese error, lo podemos hacer más adelante para arrancar nuestro servidor en el puerto uno diferente 80. Puede ser el puerto 8080. Bueno, podemos continuar y ahora configuramos el puerto para que arranque nuestro servidor Apache correctamente. Esto lo podemos cerrar, no hay problema. Podemos verificar en los servicios de Windows con el comando ejecutar services.msc y verificamos si nuestro servicio quedó instalado. Aquí tenemos el servicio, quedó automático, pero no está iniciado. ¿Por qué? Por los errores que se presentaron con el puerto en la configuración. Eso lo vemos a continuación cuando estemos configurando el Apache y lo arrancamos. Cerramos acá. Luego vamos a descargar la versión de PHP para 64 bits. Aquí tenemos la ruta. Nos vamos a un navegador por defecto. Y aquí tenemos la última versión de PHP oficial que fue lanzada el día 3 de diciembre del año 2015. Tenemos, así como podemos ver, el x86 nos indica las versiones de 32 bits y el x64 nos indica la versión de 64 bits. En nuestro caso trabajaremos con las versiones de 64 bits. Tenemos dos versiones, ustedes se preguntarán con cuál trabajar. Aquí por ejemplo BC14 nos indica que fue compilada también con Visual Studio 2015, y el non-trace safe y el trace safe, ¿cuál es la diferencia entre las dos versiones? En que el trace safe maneja multitareas o multihilos, es decir que el procesamiento es mejor, vamos a tener mayor rendimiento en nuestro servidor, mientras que el non-trace safe solo trabaja con un hilo para todo el servidor. Esas diferencias o esas descripciones las pueden leer aquí en esta parte izquierda de la página web de descarga. Aquí le indica, por ejemplo, el BC9, ¿qué significa? Dice que son las librerías
compiladas con la versión de Visual Studio 2008. La VC11 es Visual Studio 2012 y la VC14 es compilada con la última versión de Visual Studio 2015. Y lo mismo nos describe qué significa el trace safe y el non trace safe. El trace safe se refiere a la posibilidad de trabajar con multitarea y el non trace safe solo trabaja con un hilo, o sea, una tarea a la vez, nuestro servidor. En nuestro caso descargaremos la versión trace safe, es decir, multihilo y compilada con Visual Studio 2015. Le damos aquí en el zip descargar. Esperemos que se descargue. Aquí nos faltan 20 tantos segundos para continuar con nuestros pasos siguientes. ¿Cuál es el paso siguiente? Descomprimir esos binarios que estamos descargando de PHP en la ruta c2.php7. Esa va a ser nuestra siguiente actividad. Ya se va a descargar, falta poquitico. Ubicamos acá el archivo, damos clic derecho al archivo descargado, lo extraemos aquí inicialmente una carpeta temporal, ¿no? Vamos al final, aquí lo tenemos PHP7, aquí tenemos los archivos que necesitamos. Esta vez no es una carpeta como la versión de Apache interna, sino es esta misma que nos sirve. Entonces, aquí la vamos a renombrar con PHP7 como se encuentra en nuestro documento. Aquí PHP7 nos indica. Cortamos y nos vamos a la unidad C. Aquí tenemos nuestra carpeta de Apache y acá vamos a copiar nuestra carpeta de PHP7. Aquí están todos los archivos. Luego tenemos un segundo artículo en nuestro tutorial que es la configuración del servidor Apache. Acá es donde vamos a configurar la ruta donde va a quedar nuestro servidor. O sea, en nuestro caso lo instalamos en c:/apache24, pero se puede instalar en la unidad D, E, en cualquier unidad o en cualquier otra ruta que ustedes deseen. Simplemente es necesario cambiarle la propiedad server root, la ubicación del archivo http-conf. Listo. Entonces, inicialmente para el paso 1 necesitamos ubicar el archivo httpd.conf. Ese archivo, donde lo localizamos, nos vamos a nuestra carpeta Apache 24, luego una carpeta que se llama conf y aquí lo tenemos httpd.conf. Les recomiendo que no lo abran con bloc de notas, sino algún editor de texto avanzado. Por ejemplo, yo utilizo el RJ-TextEdit, que es un editor de open source, es gratis y cuenta con muchas herramientas que le ayudan a visualizar los archivos, tanto PHP o archivos de texto, darle formato. Esperemos que abra el archivo de configuración. Ok, aquí tenemos nuestro archivo de configuración del Apache, el httpd.conf. Tratemos de no modificar cosas que no conozcamos, porque cualquier letrica, cualquier carácter donde no debería ir, de una el Apache no volverá a arrancar la próxima vez que reiniciemos el servicio. Entonces vámonos a lo específico de nuestro tutorial. Ya abrimos el archivo en un editor de texto avanzado. Luego nos vamos a la propiedad server root. Aquí buscamos server root. Aparece varias veces. Le damos buscar todo y aquí aparece la definición en la línea 37. Aquí nos indica cuál es la ruta o el directorio donde está instalado nuestro servidor Apache.
Si nosotros queremos instalarlo, como le comentaba anteriormente, en otra ruta, simplemente le cambiamos el patch, o sea, le cambiamos esta ruta. Una recomendación que tienen que tener en cuenta es que no utiliza backslash, sino utiliza es un slash. Es la recomendación que les doy. Listo, ahí como vamos a trabajar por defecto en esa dirección, no hay problema, simplemente la verificamos, está bien, aquí está. Como segunda medida verificaremos la propiedad listing. Listing, que es la variable donde se especifica el puerto por donde se va a escuchar nuestro servidor Apache. Como en mi caso tengo el puerto 80 ocupado, voy a cambiarlo al puerto, por ejemplo, 8081 para este ejemplo. Aquí tengo 8080, ustedes le pueden dejar el 80 si no tienen otros servidores web en su máquina instalada o en su servidor. Luego localizamos la propiedad document root. Aquí la vemos. El document root especifica la ubicación donde vamos a dejar nuestros archivos HTML, PHP, es decir, nuestros archivos web que van a ser interpretados por nuestro servidor web y serán mostrados en un navegador. ¿Sí? Por defecto vamos a trabajar con la misma ruta, con slash apache 24 slash htdocs. Aquí nos muestra unas especificaciones internas, unos parámetros, pero en nuestro caso no vamos a tocar, simplemente lo verificamos. Aquí sí tenemos que adicionar como siguiente paso, que es el paso 5, tenemos que adicionar unas líneas para que pueda interpretar el Apache a las páginas PHP. ¿Cómo vamos a hacer? Estas líneas las adicionamos, son 4 líneas. Aquí las podemos adicionar antes del document root, como lo estoy haciendo acá. Miren aquí, pegamos, verificamos que estas comillas sean comillas dobles. Si ven, cuando las estoy copiando son unas comillas, miren que son comillas diferentes, nosotros tenemos que ponerles comillas dobles. Si dejan esas que están en el ejemplo, el Apache no va a arrancar. Aquí definimos donde tenemos instalado nuestra versión de PHP. Ojo que es sensible a minúsculas y mayúsculas. Aquí también le estamos diciendo que nos cargue el PHP 7 como un módulo de Apache. Y esta es la librería, el DLL. Acá, si quieren podemos verificar que existan. Ok, ya superamos ahí la llamada esa. Verificamos que todo esté bien y guardamos nuestro archivo. Como por última medida o último paso de nuestro tutorial, deberemos configurar el PHP. En nuestro caso simplemente vamos a asignar, o sea, nos vamos acá, nos vamos a la versión PHP 7 y el PHP necesita un archivo que es el php.ini, que es el archivo de configuración inicial de nuestro PHP. Así como el Apache tiene un archivo httpd.conf de configuración inicial, nuestro PHP 7 también contiene un archivo de configuración inicial. Como ven, tenemos dos archivos, la versión development y la versión production. ¿Cuál es la diferencia? Que ya vienen ajustados estas versiones para la versión en que la necesitamos. Por ejemplo, si la máquina es para desarrollo, vamos a utilizar esta versión. Si ya es una máquina o un servidor de producción, PHP nos recomienda que utilice estas configuraciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en producción nosotros no debemos mostrar errores. En producción tenemos que tener la memoria dinámica de pronto mayor que en la de desarrollo. Y parámetros o propiedades que se establecen en este archivo que, bueno, no son de
de información de este tutorial. En próximos tutoriales les explicaré. Bueno, para este tutorial utilizaremos la versión de desarrollo, la versión de development. Simplemente es tomar el archivo, le eliminamos después del guión y nos pregunta el sistema si estamos seguros que deseamos cambiarle la extensión, le damos que sí y nos queda el archivo php.ini. Ese fue nuestro último paso de tutorial. Lo podemos abrir, de pronto aquí. También les recomiendo que no lo cambien, o sea, así como está por defecto, no lo cambien. Si no conocen qué hace cada una de las propiedades, no les recomiendo que cambien estas configuraciones que están en este archivo. Aquí simplemente lo vimos por encimita para que lo conozcan. Procederemos a cerrar. Ya guardamos nuestro archivo httpd.conf. Luego, como ya está todo configurado, vamos a servicios nuevamente, servicios.msc. Recuerden que los servicios los podemos arrancar así, la consola de servicios, o le podemos dar clic derecho a equipo, le damos a administrar. Esperemos que cargue el administrador de equipo. Aquí tenemos nuestro administrador de equipo y aquí en la última pestañita encontramos a servicios. Aquí tenemos nuestro servicio de Apache 2.4 de PHP 7. Le damos a arrancar. Si todo está bien, él arranca automáticamente. Si todo está bien, ahí tenemos iniciado. Si por ejemplo tienen errores cuando el servicio no le dan iniciar y sale algún error, pueden ir al visor de eventos. Yo antes de hacer este tutorial intenté varias veces realizar la instalación y me salieron errores. Aquí les voy a mostrar. Vamos al visor de eventos, vamos a aplicación. Bueno, antes vamos a registro de Windows y luego aplicación. Esperemos que cargue. Aquí tenemos, por ejemplo, todos los errores. Lo podemos filtrar. Los errores que nos han salido por cualquier software o algo. Aquí tenemos, mire, aquí les muestro hace ratico que el Apache me arrojó un error. ¿Y cuál era el error? Que no podía cargar, decía que el módulo de PHP 7 era inválido. ¿Pero por qué era inválido? Porque no estaba utilizando las comillas dobles, sino las comillas cuando copié y pegué del documento, que son otro tipo de comillas con otra codificación. Bueno, ya así como arrancamos nuestro servicio, lo ven que está ejecutado. Podemos cerrar la consola y podemos abrir el puerto, la dirección del loopback local. En mi caso el puerto 8081. Ya el Apache me está indicando que sí it works, es decir, sí trabaja. Entonces vámonos nuevamente a donde tenemos nuestra versión de Apache instalado, donde tenemos las páginas web. Aquí tenemos el index vamos a renombrarlo como index.php para probar si nuestro servidor está ejecutando bien el PHP. Borremos esto y aquí abrimos las etiquetas del PHP.